Cuando nuestra percepción de la realidad se distorsiona, cuando no podemos confiar en lo que vemos o escuchamos, cuando los demonios vienen desde dentro, se vuelve casi imposible que corramos o nos ocultemos de aquello que nos persigue. Hoy voy a hablar del horror psicológico. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es un pequeño clic para ti que hace mucho por nosotros. Comencemos. El horror psicológico es un subgénero del horror que se centra en los estados mentales, psicológicos y emocionales que atraviesan los personajes, utilizándolos como una forma de relacionarse y asustar a la audiencia simultáneamente. Los personajes de estas historias pueden ser inestables, poco fiables o perturbados, y estar contadas desde el punto de vista de estas personas, haciendo que no podamos confiar lo que vemos o escuchamos, o bien desde el punto de vista de un tercero, en donde vemos los efectos que tiene una realidad rota en una persona y aquellos a su alrededor. El horror psicológico lo vemos manifestado como alucinaciones, paranoia, delirios, lo sobrenatural, gaslighting por parte de otros personajes y a veces, incluso enfermedades mentales reales que existen en forma de una metáfora en la historia. Es por eso que muchas historias están escritas con los personajes y su desarrollo a través de la historia como un punto central. En El bebé de Rosemary, si bien existe un horror real, en forma del culto que impregna a Rosemary, parte del horror de la historia se basa mucho en la falta de control que tiene Rosemary de su propio cuerpo, de cómo es tratada como una niña, ignorada y finalmente utilizada para traer al mundo al hijo del diablo. Es más, en la película, ni siquiera vemos al bebé, el bebé del título de la película. Solo vemos la reacción de Rosemary cuando mira dentro del cunero. Su expresión dice más de lo que cualquier efecto especial pudiera lograr. Ella está horrorizada, mira alrededor y pregunta, ¿qué le han hecho a sus ojos? Pues, ¿qué le pasó a sus ojos? ¿Cómo lucen? La única respuesta que obtenemos es que tiene los mismos ojos que su padre. Otro ejemplo de horror psicológico viene de la película de animación Perfect Blue, dirigida por Satoshi Kon y basada en la novela gráfica Perfect Blue: Complete Metamorphosis. En esta historia conocemos a Mima Kirigoe. Mima es miembro de un grupo de J-pop de mediana fama llamado Cham, que decide abandonar el grupo para seguir su sueño de convertirse en una actriz. Tras esta noticia, se comienza a dar una serie de eventos que borran los límites entre la realidad y aquello creado por la mente. Mima se cuestiona si tomó la decisión correcta al dejar el grupo. Asimismo, teme que su carrera como actriz no funcione y acabe arruinada. Por si fuera poco, un fan de Mima en su época de ídolo la comienza a acosar y atacar a las personas a su alrededor, enojado por Mima dejando el grupo y rompiendo la imagen que tenía de ella. Todas estas ansiedades y estrés comienzan a manifestarse como alucinaciones en la forma de Mima en su viejo traje de ídolo, así como Mima siendo incapaz de diferenciar entre la realidad, su doble ídolo y la película que se encuentra filmando, sin olvidar que un hombre obsesionado con ella comienza a cazarla. Todo comienza con un fax que llama a Mima una traidora. Sin embargo, escala rápidamente cuando su agente Tadokoro abre una carta que explota y lo lastima. Mima también descubre un sitio web llamado Mima's Room, o el cuarto de Mima, en el que alguien, fingiendo ser ella, escribe entradas que describen su vida diaria y sus pensamientos internos de una manera escalofriantemente correcta. Posteriormente, aquellas personas involucradas con Mima, o por lo menos involucradas en su perversión, comienzan a ser asesinadas. En un interesante giro de eventos, el verdadero antagonista de la historia es Rumi, la ex-manager y ex-ídolo, quien hace tiempo desarrolló una segunda personalidad que cree es la verdadera Mima, y trata de matar a Mima para evitar que ella siga manchando su imagen pura e inocente. La historia nos cuenta de varias personas viviendo cada una en realidades fragmentadas. Mima,
quien debido a la gran presión que siente, comienza a pasar por un episodio psicótico en el que se ve a sí misma. El fanático obsesionado, Mimania, quien ha creado una realidad en la que Mima le pertenece, pero no cualquier Mima, sino la imagen que tiene de ella como ídolo, que reacciona de manera violenta cuando esta imagen se ve amenazada con el cambio de profesión de Mima. Y finalmente Rumi, quien tras vivir años la vida de una ídolo, ha creado toda una personalidad alterna que se ve a sí misma como la Mima real, nuevamente personificada como la versión ídolo de Mima. Todos estos miedos nos dicen diferentes cosas sobre el estado mental de los personajes. Mima se encuentra en un estado de constante estrés, primero, provocado por su decisión de dejar el grupo. Se cuestiona si fue la decisión correcta, y casi como confirmando sus temores, recibe el fax llamándolo una traidora. Posteriormente, el papel que aceptó y que ella espera sea el inicio de su carrera, contrasta de manera extrema con su imagen de inocencia que solía tener en el grupo. Se trata de un papel arriesgado y adulto, que bien podría arruinar su reputación. Para empeorar todo, las personas a su alrededor comienzan a morir. Las evidencias parecen inculparla y un extraño la está acosando. Todo esto sin tomar en cuenta que ve un duplicado de sí misma, con la cual personifica el miedo que siente. Por años, Mima ha estado actuando, creando una persona que no necesariamente es ella. Esta es la Mima que sube al escenario, baila y canta y viste atuendos coloridos. Es la misma Mima que Mimania ha idealizado y ha llegado a creer que de alguna manera le pertenece. Cuando Mima decide abandonar esta persona, esencialmente le está matando. Y como podemos ver, existen personas que son incapaces de aceptar eso, ya sea porque se ven proyectados en Mima o porque la ven como suya. Tal vez sea por eso que Mima ve alucinaciones de sí misma pero como su persona de ídolo. Es la forma en que su cerebro procesa esta ruptura con esta parte de su personalidad y las dudas que siente. Esta dualidad de personalidad persiguiendo al protagonista también la podemos ver en la película Black Swan o El Cisne Negro, en la que Nina, una bailarina de ballet, comienza a sufrir un quiebre con la realidad después de que se anuncian audiciones para una famosa producción del Lago de los Cisnes. Nina vive con su madre, quien solía ser una bailarina de ballet, y trata a su hija como una niña pequeña, además de presionarla en su carrera, tal vez como una manera de vivir a través de su hija la carrera de ballet que ella ya no tiene. Nina, por lo tanto, ha crecido como una persona complaciente, tímida, inocente e insegura, siendo sobreprotegida por su madre. Asimismo, se presiona en exceso en un intento por cumplir con las altas expectativas de ella y de la misma profesión del ballet. Cuando las audiciones comienzan, Nina sobresale en la parte del cisne blanco. Sin embargo, el papel requiere que la misma bailarina actúe el papel del cisne negro también, papel que a su vez requiere un completo cambio de personalidad. Así como el cisne blanco es elegante, controlado y delicado, el cisne negro es agresivo, provocador, descontrolado pero apasionado. Nina falla su audición como el cisne negro, lo cual la lleva al límite de su psique y comienza a actuar de manera errática que, si bien la lleva a conseguir el papel que quería, también la pone en una espiral descendente en la que tiene alucinaciones de sí misma como una personalidad aparte, la contraparte oscura de su lado inocente, el cisne negro. Sus miedos también se ven provocados por Lily, la chica nueva, que parece prosperar en su carrera de bailarina sin verse afectada por las presiones asociadas. Ella no es una perfeccionista como Nina, pero esto parece valerle la atención del director de la obra. Lily come, bebe y sale a divertirse mientras que Nina vigila cuidadosamente qué come y evita los vicios de Lily. Esta combinación de factores, las audiciones y la llegada de Lily, es lo que provoca la partición de la personalidad de Nina. La película nos muestra las cosas que Nina ve, pero no nos dice qué es real y qué no. Si bien algunas pueden ser muy obvias,
Otras de ellas no quedan claras hasta mucho después, hasta que es demasiado tarde. Esta tendencia de borrar los límites entre la realidad y aquello que imaginamos es clásica del horror psicológico. Es extremadamente efectivo, pues pone a tu audiencia en un constante estado de alerta y confusión. En ningún momento pueden estar seguros que lo que están viendo sea real. La manera en que el autor de la historia maneje los hechos, tanto los reales como los que no son, es lo que vuelve la historia un éxito o un fracaso. Otro gran ejemplo es La maldición de Hill House, basada en el libro del mismo nombre de Shirley Jackson. En esta historia, los traumas del pasado de una familia se ven manifestados como diferentes demonios personales acosando a los integrantes de la familia. Si bien los fantasmas son muy reales en Hill House, los personajes también se ven atormentados por su pasado, el trauma provocado por él y el dolor que los atormenta día a día. Algunos lidian con ello mediante el exceso de control, otros con sustancias, pero ninguno ha sido capaz de realmente olvidarlo. En esta historia, no vemos una partición de personalidad, sino de tiempo. Seguimos a la misma familia en dos momentos diferentes de su historia. Primero los vemos como los adultos en los que se han convertido, y poco a poco vamos descubriendo la infancia y los hechos que se dieron que los llevaron a ese punto. Hill House juega con las personas que se quedan tras la noche, poniendo imágenes en sus cabezas, voces que les dicen que realicen actos horribles, llevándolos a la locura mientras se alimenta poco a poco de ellos, y todo para que sus víctimas terminen para siempre atrapados en sus muros. Es este método de cacería lo que vuelve esta historia horror psicológico, el hecho de que Hill House no los ataque de manera directa e inmediata, sino que lo haga de manera sigilosa, influyendo sus mentes y acciones, que los llevan poco a poco al desenlace que la casa espera. Si te interesa saber más de Jackson, tenemos un video que habla de la vida de esta autora, y también tenemos un video que habla en específico de La maldición de Hill House. No dejes de verlos. Queda claro por qué el horror psicológico es tan efectivo. Es inquietante no saber qué es real y qué no. No poder controlar lo que nuestra mente nos está diciendo, o vernos frente a alguien cuya percepción de la realidad está alterada y ahora representa una amenaza. Da miedo pensar en perder el control de nuestra propia mente. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. Un pequeño clic para ti es un gran aporte para nosotros. Hasta la próxima.